Señor embajador, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, es un honor tenerte aquí nuevamente. Buenos días, Eduardo. Encantado de saludarte a ti y a todo tu numerosísimo auditorio. Muchas gracias, Miguel, gracias. Le aprecio mucho. Lamentable el rozón, la raspada que tenemos con España, ¿no? Pues la verdad sí, y yo he estado diciendo, también escribí hoy una columna escribo todos los lunes en el Heraldo, Ya. se llama Estado de Derecho. Y yo creo que cuando el presidente procede de esa forma con España o con Loret en sus ataques públicos de la semana pasada, debilita mucho el Estado de Derecho. Y la verdad es que pienso que es muy lamentable porque hay que recordar que cuando el presidente era candidato y el primer año de gobierno, él tenía un lema que era nadie por encima de la ley, nada al margen de la ley. Entonces yo le recomiendo al presidente que vuelva a ese lema y que lo aplique, porque es la única manera en que un gobierno, cualquiera, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, tiene una buena legado histórico. Los gobiernos que se apegan a la ley, que cumplen la Constitución, son los gobiernos que hoy recordamos mejor. En cambio, los gobiernos que no actúan al margen de la ley, pues al final acaban siendo se erosiona su autoridad política y moral. Eso es lo que pienso. En el caso de España, el presidente ha repetido ya en varios días acusaciones muy graves. Bueno, si él piensa que eso ocurrió, pues lo que procede conforme a nuestra Constitución es que se presenten las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía investigue. Y si hay méritos en esas acusaciones, pues que eventualmente se presenten al Ministerio Público, es decir, al Poder Judicial, para que un juez sea quien determine. Eso es lo que ocurre en un Estado de Derecho. Ujú. O sea, si no, pues simplemente se quedan en acusaciones políticas, pero se debilita el Estado de Derecho porque estás acusando a personas, en este caso empresas, y no has demostrado que cometieron delitos. Yo no sé si los cometieron o no. Si los cometieron, creo que deben ser investigadas y sancionadas. Lo que creo que no debe ocurrir es simplemente lanzar esas acusaciones y después decir yo ya una pausa y no quiero tener nada que ver con ellos sin darles sustancia. ¿Por qué? Porque un gobierno que procede así, pues crea inseguridad en muchos agentes económicos. Hoy decimos que las empresas españolas son delincuentes y pues mañana, pero sin sustancia, sin fundamento cierto. Entonces mañana nos lanzamos contra las empresas de cualquier otro país y todos los agentes económicos internos y externos pues, toman nota y dicen, oye, se está creando un clima de inversión pues bastante negativo, bastante, y negativo en el sentido porque no hay certeza. Sí. ¿Sí? Si se lanzan acusaciones que manchan tu imagen corporativa, que manchan tu proceder, pues entonces es muy complicado. Entonces yo creo que si el presidente está convencido de las afirmaciones que ha hecho, pues debería de presentarlas al ministerio, a la fiscalía para que se investigue y al ministerio público. Ese es mi punto de vista. Se afecta la imagen externa, ¿eh? Y no solo en España. Sí, ahora, eh, cuando un presidente, y perdón que salte un poco aparentemente del asunto, cuando un presidente tiene que nombrar a un embajador ante una nación, tiene que poner a consideración de esa nación a quién nos va a representar, regularmente cómo se hacen las cosas, o sea, cuál sería el procedimiento previo a que se tome una decisión. No se pasa por el tamiz del análisis con el secretario de Relaciones Exteriores o le dice, a ver, pásame tres nombres, vamos analizando quién sería el más conveniente. Y después veo que hay muchos políticos ya metidos de embajador. Si no, no es en Chile esta gorda ser embajador, es muy estricto el protocolo, tiene que ser una persona profesional de carrera, gente que sabe cómo debe conducirse un embajador ante una soberanía. Hemos descuidado terriblemente ese asunto, ¿no, embajador? Mira, pues lamentablemente tengo que estar de acuerdo contigo. Yo soy embajador de carrera
y pienso que el Servicio Exterior Mexicano de carrera pues tiene una razón de ser. Es el servicio civil más antiguo de la República, se fundó en 1823 y tiene leyes, una ley específica que dice cómo se debe de formar a los diplomáticos y cómo se puede llegar del rango de agregado diplomático a embajador en base a toda una serie de procedimientos y concursos y exámenes. El presidente, la Constitución lo autoriza a nombrar embajadoras, embajadores que él decida seleccionar. No hay ningún límite constitucional al poder del presidente a nombrar a los embajadores y cónsules de nuestro país. Está el artículo 89, fracción décima de la Constitución, ahí está clarísimo, no hay ningún límite. El límite, digamos, administrativo viene siendo la ley del servicio exterior, en donde se dice que el presidente nombrará a los embajadores de preferencia seleccionando de los miembros del servicio exterior. Eso está en nuestra ley. Pero yo lo que creo, y bueno, eso lo creo, además, pues existe la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, de la que prácticamente todos los países del mundo son estados parte, incluyendo a México, desde luego desde 1961. El artículo 4 de esa convención dice un gobierno que se llama el gobierno acreditante, el gobierno que nombra a un embajador, antes de nombrarlo debe solicitar el beneplácito, el placet del gobierno ante el cual piensa acreditarlo. Sí. Y esperarse, no dice hay que esperarse, pero es así, o sea, primero hay que solicitarlo y una vez que te lo dan, tú ya lo nombras. Precisamente para darle a los gobiernos de los países receptores, es darles la posibilidad de que digan que no, por cualquier razón. Sí. Y además la propia convención dice, el gobierno del estado receptor no está obligado a dar una razón por la cual no concede el beneplácito. Entonces, ahí está clarísimo. Y sí, creo que en el caso de Panamá y el caso de España, pues se violó esa norma de derecho internacional en la Convención de Relaciones Diplomáticas de 1961. El caso de Panamá 2 veces, cuando se nominó al primer nominado del gobierno y luego cuando se nominó a la segunda nominada, donde por cierto Panamá pues todavía no ha concedido el beneplácito. A ver, perdóname que te interrumpa. El hecho de que no haya concedido Panamá el beneplácito no debe ya interpretarse en términos de lectura de mensaje que no le gustó a Panamá. Bueno, yo creo que ahí no es necesario ni siquiera interpretar. El presidente de Panamá pues tuvo una participación pública defendiendo a su canciller, diciendo que pues usted, México, tiene todo el derecho de nombrar a quien quiera y nosotros, Panamá, tenemos el derecho de no conceder el beneplácito. Y obviamente si no conceden el beneplácito, ningún embajador puede ir y apersonarse en el otro país. Entonces, yo no sé qué va a hacer Panamá, sinceramente, prefiero no especular, no sé. Ya han pasado varios días y vamos a ver si pasa mucho tiempo, pues otra vez la respuesta de alguna manera está dada. Es raro que un país que diga ni me solicites el beneplácito, como ocurrió en el caso del señor Salmerón. Es raro que eso ocurra. Generalmente cuando un gobierno no acepta, simplemente no contesta y deja pasar el tiempo. Eso sería en el caso de Jesús. Pues es posible. Que me imagino que tú, como yo y como muchas personas, hemos ido a presenciar alguna obra de las que monta Jesús, y es genial y es muy divertida y escrita, es ácida, es una mujer creativa, talentosa, pero de ahí a que sea embajadora, pues hay una distancia enorme. Bueno, yo creo que son cualidades, digamos, extremas, ¿no? Tú puedes ser un gran comediante y qué bueno que lo seas, pero los embajadores, las embajadoras, en fin, los representantes diplomáticos deben tener otras cualidades. Una de ellas, por cierto, la discreción. Una de ellas mira, hay manuales clásicos de la diplomacia. Por ejemplo, es un libro fantástico de Harold Nicholson de 1938, es este libro. Y es el libro más importante que se ha escrito sobre diplomacia.
Entonces te dice, pues obviamente la lealtad, Sí, la discreción, la capacidad de informar, la capacidad de síntesis, la capacidad de guiar a tu gobierno, porque tú eres los ojos y los oídos de tu claro. gobierno, de tu país en el otro país. Y todo esto además está en las convenciones diplomáticas. Entonces, un buen embajador, un buen representante se dedica a informar a su gobierno lo que está viendo en el otro país. Por eso digo que en el caso de España, pues yo creo que todos los embajadores y cónsules en México, pues ya mandaron su cable a su país diciendo, pues es un poco preocupante que el presidente lanza estas acusaciones, pero no ha habido como tal una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Sí, pues, Todos, pero estoy seguro, todos los embajadores ya mandaron sus cables a sus capitales diciendo, híjole, pues esto mete cierta incertidumbre, cierta inseguridad de cómo se aplica la ley en México. oye, y compromete al secretario de Relaciones Exteriores, o Pues sea, mira, yo creo que no es por disculpar a Marcelo Ebrard, pero creo que ha sido muy evidente que el presidente no le no, consulta pero bueno, pues entonces, y ahí sale, estás. digamos, ¿te acuerdas de Daniel Cosío Villegas y su Sí, libro claro, claro. famosísimo, El estilo personal de gobernar? Pues Gobernar, es lo que claro. está ocurriendo. Depende de cada miembro del gabinete de decir en qué momento, si es que lo llegan a pensar, quieren o no permanecer en su cargo. Eso, hay veces que, pues yo también pienso que esa es ahora sí que la salida fácil, ¿no? Ya me voy, pero también, no, en serio, porque, o sea, pues también Sí, hay que claro, ser responsables, tienes un claro. compromiso, No, ¿no? si eres juez o te vas a No, o prestar a sea, ese juego. por eso, pero sí creo que el presidente es el que anuncia y que muchos de los nombramientos que se han hecho, pues los últimos que se enteran, pues son en la Secretaría de Relaciones. Esa es la impresión que da. No Oye, sí, solo es es muy el caso de lamentable. Panamá o España, ¿eh? Mira, por ejemplo, a mí me preocupa que nombre, no recuerdo ahorita el nombre, a quienes quieren nombrar en Rusia. No lo dudo, que es un académico serio, experto en archivos. Oye, pero Rusia es una potencia que está a punto de haber un gran conflicto militar con Ucrania. O sea, como que no es el perfil más adecuado mandar a un experto en archivos. Y, por ejemplo, Laura Esquivel, que, bueno, ¿quién no ha disfrutado Sí, por sus supuesto. libros y sus novelas? Bueno, desde Agua para Chocolate, Claro, sí. fantástico, ¿sí? O sea, sí, pero eso no te da la característica que se requiere para ser embajador en Brasil. Los brasileños tienen el servicio exterior más institucionalizado de América Latina. Son muy serios en temas diplomáticos. Entonces, que les anuncies sin pedirles el beneplácito, les anuncies, pues va fulana, pues tampoco les gusta, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Híjole. O sea, entonces, yo creo que, o sea, vamos a ver, espero que sí les concedan a todos los beneplácitos, No, yo pero, espero que pero, no. Oye, porque bueno, imagínate que pero vaya creo que, una marihuanera de tiempo completo a Panamá. Pues, ¿qué nos hizo Panamá? pues sí, es cierto. Pero creo que, o sea, que las formas diplomáticas son muy importantes. Jesús Reyes Heroles, el padre, decía, en política la forma es fondo. Fondo, Bueno, claro. pues en diplomacia la Más, forma sí, es todo. o sea, es muy, muy, muy Oye, importante. por último, una pregunta. La operación Sana Sana Colita de Rana va a ser larga. Ya tenemos muchos países a los cuales hay que pues darle una sobadita y disculparnos. Bueno, esa es una labor importante de la Cancillería. Híjole. Este, mira, no, o sea, no es, digo, para ser justos, Eduardo, no es el primer gobierno que ha nombrado personas que no están calificadas. Muchos gobiernos en el pasado lo han hecho. Quizá no tantos y tan rápido, ¿sí? Y además cubriendo las formas, es decir, solicitando previamente el beneplácito. Aquí pues, se han roto todas las formas Ay, y creo que eso nos pone en desventaja frente al mundo. Piensa esto, todos los países exitosos, todos, de los últimos 30, 40 años, para no ir más atrás, es una sí, historia antigua, pero toma los últimos 30, 40 años, todos han tenido un extraordinario servicio diplomático. Y lo mismo en mi lista cabe
China, que Canadá, que Israel. Incluso te diría, digo, no creo que sea muy exitoso su modelo económico, pero Cuba tiene un extraordinario servicio diplomático. Corea tiene, Japón, todos los países que han tenido éxito tienen extraordinario servicio diplomático. Es el tesoro de cada país. Si tú tienes un buen servicio diplomático, es un tesoro y es un secreto, digamos, de los mejor guardados, porque son esas personas las que te van a abrir brecha en el mundo y por eso es tan importante la diplomacia. Embajador, te agradezco infinitamente que Al nos contrario, hayas ayudado a entender esas larga lista de erratas diplomáticas que tendremos que de alguna manera que atender a la brevedad del tiempo. Muchas gracias por explicarnos lo importante que son las formas en el ámbito diplomático y lamento como mexicano los errores que ha cometido nuestro gobierno en materia diplomática porque finalmente no hablan fielmente de lo que es el mexicano y del cuidado que tiene el mexicano común y corriente pues en el asunto de la relación con terceros países. pues sí, ojalá ya no tengamos más episodios así, pero pues hay que ver. Faltan todavía 2 años y cachito, entonces que Muy hay bien. tiempo todavía para que se exprese la ignorancia, ¿no? O para que O para se que haya, corrija sí, el o que se rumbo, corrige. ¿sí? Ojalá sea lo segundo. Muchas gracias, te mando un abrazo Gracias a y ti, un Eduardo. Buena agradecimiento muy semana cordial. a ti y a Muchas todos. gracias, gracias.